Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Reducido. Y como pueden ver hoy, no solo me acompaña mi queridísimo Nori, sino que tenemos el inmenso placer de compartir nuevamente con Camilo Esperanza. Amigo, sin dudas disfrutaremos muchísimo esta charla con usted. Extrañamos muchísimo también que te pasaras por acá porque justo hace 2 años aproximadamente estuvimos realizando formato no vídeo, sino únicamente audio en los podcasts que realizábamos para Spotify y iVoox, una charla acerca de la creatividad. No porque estés presente, sino porque realmente lo siento de esta forma. Ha sido una de las charlas que más me ha cambiado mi visión acerca del fútbol y muchas cosas también relacionadas con la vida. Sin duda, ha sido el episodio que más he disfrutado durante estos últimos 2 años y que nuevamente te vuelvas a pasar por acá, por lo que representas a nivel profesional para el fútbol y también desde ese lado humano que hemos podido conocer, es un placer enorme. Así que bienvenido nuevamente a nuestra casa, que también es tu casa. Bueno, muchas gracias, Monchi, gracias, Nori, gracias por la invitación y es un gusto estar acá con ustedes. Me alegra que tengas ese recuerdo de aquel episodio. Ojalá que alguna de las tantas barbaridades que digo le haya servido a alguien en algún momento. A nosotros nos sirvió sin duda muchísimo. Y Nori, para que no te pongas celoso, a ti también te queremos muchísimo y siempre es un placer que estés por acá. Así que bienvenido a este episodio nuevamente. Y bueno, como te decíamos al inicio, tenemos a Camilo por acá, así que estamos de lujo hoy, Nori. No, sí, sí, y aparte que, claro, lo hemos comentado por interno y bueno, y se lo trasladamos a Camilo ahora también, ¿no? No solo ese podcast, ese episodio con Camilo, que como tú dices, nos cambió muchísimo la manera de pensar, sino también porque al final yo creo que es el formato de todo lo que hemos hecho que más nos enorgullece, ¿no? No solo por lo que lo hemos logrado aprender con esta charla, sino también por ese pedazo de afecto que se termina formando entre estas conversaciones, que a mí esa parte humana siempre me interesa muchísimo, la verdad. Camilo, ya para comenzar lo que es este episodio, como decíamos, para los suscriptores que nos han acompañado a lo largo de este corto camino, hace cerca de 2 años estuvimos charlando acerca de la creatividad. También es un buen momento, intentaremos dejarle acá en el canal de YouTube el link para una vez terminen de ver este episodio, puedan llegarse a chequear también lo que fue aquel episodio sobre la creatividad. Han pasado acerca ya casi 2 años cercanos a ello y has ido, ¿no?, a varios clubes de primerísimo nivel, te has movido también dentro de estas esferas de fútbol, has estado por Valladolid, también por Watford y siempre desde que hemos charlado o también en tus podcasts, que luego quiero también que comentes acerca de eso, como salir y disfrutar, siempre has mirado el fútbol pero colocando al ser humano, al individuo como ente principal y toda, al final, toda valoración que nace desde ti, nace, digamos, mirando al hombre de cerca, al hombre como persona, como ser humano. Y nos intriga muchísimo saber, sobre todo en estas últimas experiencias que has vivido en este fútbol profesional también de primerísimo nivel, más todo lo que has sumado a lo largo de tu experiencia, ¿qué te han aportado específicamente tu paso por Valladolid? También por el Watford y digamos, ¿qué te llevas contigo de estos últimos 2 años? ¿Qué han cambiado también en esas ideas? Porque al final, como hablamos también un poco en off, cambiamos muchísimo nuestras formas de pensar. Sí, sí, es así. Este, evidentemente, o como cualquiera puede imaginar, yo no soy la misma persona hoy que era hace 2 años, ¿no? Producto del camino que he ido recorriendo. Eh, no te voy a decir que he cambiado radicalmente mi forma de ver el fútbol, de ver el entrenamiento, sino que más bien en algunas cosas seguramente me puedo haber moderado un poco y en otras cosas me he reafirmado. Eh, ¿Qué he aprendido? Bueno, la verdad, yo he tenido la suerte de estar estos últimos 2 años compartiendo mi día a día, compartiendo mi vida con, con un cuerpo técnico de gente brillante, ¿no? Y creo que ese es el verdadero valor que han tenido estos últimos 2 años, más allá de los contextos. Al final, un equipo de fútbol es un equipo de fútbol. O sea, hay mucho mito alrededor del fútbol profesional y que eso es distinto y ya vas a ver cuando llegues, que hay, son gente, son chicos que quieren jugar a la pelota, con un montón de virtudes,
con un montón de anhelos, con un montón de sueños, con un montón de miedos, este, que no es muy diferente del contexto que uno se puede encontrar eh, en otros lugares, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, hay una serie de factores que entran en juego ahí, hay otra exposición en el trabajo de uno y eso hace que sea distinto, ¿sí? Pero en esencia no lo es. Yo creo que el verdadero valor de estos últimos 2 años ha estado en compartir con personas y con profesionales excepcionales cada día, ¿no? Tanto en los dos clubes en los que he estado, ¿no? En Valladolid y en Watford, como el núcleo del cuerpo técnico de Paulo, de Pezzolano, que, que me ha aportado muchísimo. Creo que mi mayor transformación tiene que ver con lo que yo he aprendido de él y de ellos, del resto de compañeros del cuerpo técnico. Camilo, ya que mencionas que al final, como tú dices, no son equipos de fútbol, ¿cuánto de diferencia puede haber en contextos culturales tan distintos como son, por ejemplo, España o Inglaterra, ¿no? Que son tus dos últimos trabajos, por así llamarlo, ¿no? Y no solo en cuanto al tema de juego, sino también en cuanto a ese tema que venimos hablando, ¿no? De gestión de grupo, de saber llegarle a los jugadores y cosas así. Bueno, como te digo, los jugadores en sí son chicos, ¿no? Son hombres, son chicos. de- de- bueno, eso es una de las diferencias seguramente con el fútbol base. Eh, la diversidad de edades, ¿no? Encontramos chicos de 18, 19, 17 años y encontramos hombres de 35, de 40, ¿no? Nosotros tuvimos en Valladolid, tuvimos la suerte de compartir con Álvaro Negredo, un tipo que estaba ya cercano a los 38, 39, 40 años. Y bueno, en ese vestuario conviven realidades muy distintas, ¿no? De un futbolista de la trayectoria de Álvaro, por ejemplo, por poner un ejemplo, y jugadores que vienen del filial, ¿no? Que están haciendo ese proceso de insertarse en el fútbol profesional y de tratar de establecerse, ¿no? De afianzarse en él, y esas son realidades distintas, ¿no? Generan que sea un contexto singular. Este, después, yo creo que más que hablar de una cultura, eh, de una liga o de un país que sin duda tiene singularidades, ¿no? No es lo mismo el fútbol en Inglaterra y dentro de Inglaterra, no es lo mismo en Premier, no es lo mismo en Championship, no es lo mismo en League One, y no es lo mismo que el fútbol en España o que el fútbol en MLS o en Uruguay. Pero también yo creo que ahí entra en juego un poco lo que es la propia cultura del club. ¿Sí? La propia cultura de la ciudad y la propia cultura del club, ¿no? Al final, los clubes terminan siendo como una especie de ecosistema cerrado, que dependiendo del club, se abre más a la ciudad y se empapa de la cultura local o se cierra y no tiene nada que ver con la ciudad, ¿no? Eh, entonces, yo no hablaría tanto de la cultura en Championship, por ejemplo, sino de la cultura en tal club. ¿Sí? Al final la cultura la- la- la delimitan el conjunto de valores, ¿no? Y el conjunto de hábitos y el conjunto de creencias, ¿sí? Que pertenecen al club, ¿sí? Que configuran a ese club, ¿no? Entonces, no es lo mismo, me imagino, un club con un propietario griego, donde la mayoría de empleados son griegos y donde hay muchos jugadores que vienen del mercado griego o del mercado turco, o a un club en el que el propietario es inglés y todos los empleados son ingleses y todos los jugadores son ingleses. O sea, son dos eh, casos de clubes que conviven en la misma categoría, en la misma competición, en el mismo país, pero que seguramente van a tener culturas totalmente distintas. Entonces, lo digo un poco porque a veces mitificamos un poco, ¿no? El tema del fútbol en
tal lugar o el fútbol de tal categoría, cuando realmente la ciudad y la propia configuración del club y la identidad del club eh, moldean mucho también esa cultura interna que tiene ese ecosistema que es el club. Camilo, ahorita decías acerca también de lo que uno cambia como persona y había un filósofo griego que decía que una misma persona no se puede bañar dos veces en el mismo río. Una porque dicha persona no va a ser igual que cuando se bañó en la primera ocasión y porque el río tampoco debido al caudal. Y creo que también dentro de la formación que ha tenido y las diferentes experiencias en diferentes países y lugares en los que has estado, has trabajado también con diferentes culturas. Imagino que todo te haya permitido de sumarte muchísimas más cosas a esa mochilita que solemos decir y hoy, digamos, tener muchos más recursos a la hora de lo que es ese diálogo directo con los jugadores. A mí, en lo personal, que ahora que estoy entrenando digamos, categoría aquí en Academia, sub-19, te comentaba por interno previamente de que más allá de lo futbolístico es ese trato humano, esa cercanía con el jugador, esa relación que exista, algo que me parece de los temas más complicados. Y que quisiera preguntarte desde ese lado humano también, pero vinculado al juego, ¿cómo es esa transmisión, pudiéramos decir, de los mensajes, de la información? Imagino que hay futbolistas que por una parte existen interesados en obtener información sobre el juego, pero por otro quizás, como se suele decir, hay otros que no le den mucha bola. Y mi pregunta también viene sobre todo relacionado por este mundo digital en el que vivimos, de la inmediatez, este mundo en el que estamos adaptados a tener todo el momento, podemos buscar en cualquier red social lo que queramos, pero todo corto, todo muy dinámico. Y quisiera saber si también al final estos hombres, personas, futbolistas, hasta cierto punto terminan transfiriendo dichas intenciones o dichas demandas a lo que es su carrera como profesional. Sí, me alegra que comentes eso, Monchi, acerca de la parte humana, ¿no? Porque sí que es verdad, y ahí me gustaría volver un poco al tema anterior y después vuelvo a esto que planteas. Este, acerca de la diferencia a lo mejor entre un fútbol más profesional y un fútbol más formativo, ¿no? Siempre todos los entrenadores decimos que le damos mucha importancia al vínculo con el jugador, al trato con el jugador y tal, y todos nos llenamos la boca con eso. Eh, en mi experiencia, bueno, hay una diferencia sustancial, creo yo, que tiene que ver con el poder que tiene el jugador, ¿no? En categorías formativas el jugador no tiene tanto poder. A lo mejor en las canteras de los grandes clubes sí pasa. Pero después en el día a día, donde nos movemos los mortales, o nos hemos movido siempre los mortales, el jugador no tiene poder. O sea, es una cuota al final, que si tal jugador no juega o si no participa de tal tarea o no participa en tal tarea de la posición que él quería participar, lo peor que puede pasar es que el papá vaya a quejarse con el coordinador y bueno, muere ahí el tema, no pasa nada. Ahí quedó. En el fútbol profesional no es así. En el fútbol profesional el jugador tiene poder y tiene mucho más poder que tú, eh, en general. Nosotros lo que tenemos que intentar hacer es eh, encontrar el camino, ¿sí? Para que el jugador no ejerza ese poder, ¿no? Y que esté de alguna manera siempre satisfecho, ¿sí? Ya sea por su papel con depende de la realidad de cada jugador, ¿no? Con el papel que tiene el fin de semana o porque él ve un valor en aquellas cosas que nosotros le podemos mostrar, ¿sí? Que sirven para su crecimiento personal o porque hay un plan de desarrollo individual para ese jugador que el jugador siente que le va a servir de cara al futuro. Depende mucho también de cuál es el rol y el papel de ese jugador en la jerarquía del grupo, ¿no? Pero yo creo que esa es la diferencia principal entre el fútbol profesional y el fútbol eh, más de base o amateur, realmente. Uno es como si jugáramos en el casino con fichas de mentira, ¿no? Y otro, estamos jugando con plata de verdad. Y las acciones y las decisiones tienen consecuencias.
y el olvido de a lo mejor, ay, no cambié el comodín eh, en el sub 13 del equipo de mi pueblo, no tiene consecuencias. Nadie se va a quejar, no, no va a pasar nada. Si yo, ay, no cambié el comodín, capaz que la recontra cagué. Y es una cagada grande como una catedral. ¿Ah? Entonces, esas pequeñas cosas eh, hacen mucha diferencia. A lo mejor esta tarea, este ejercicio, los jugadores no le vieron mucho sentido, ¿para qué mierda hacemos esto? Y en el equipo de mi pueblo pasó, no pasa nada, pasó, siguió de largo y ya está. Nadie se va a acordar de esa tarea. Si a lo mejor yo el martes de mañana en mi equipo hago una tarea que los jugadores no le vieron sentido, de vuelta, es una cagada como una catedral. Porque cada pequeña cagada de esas a mí me va quitando autoridad y me va quitando fuerza a la hora de transmitir mi mensaje, ¿no? Esa es el estado de constante alerta y atención en el que tiene que vivir el entrenador de un equipo profesional es diferente del estado de alerta y atención en el que vive el entrenador de una academia de fútbol, el entrenador de un equipo en un pueblo, más allá, indudablemente, de que por igual todo el mundo le pone la misma pasión, el mismo cariño, el mismo conocimiento. Ahora, donde está la diferencia es en las consecuencias de un error en un lugar o en el otro, o una inconsistencia, que a veces puede haber en un lugar o en el otro. Entonces ahí es donde yo veo la mayor diferencia. Y después lo que tú comentabas, indudablemente, o sea, todo lo que hacemos nosotros en un equipo como estos que me ha tocado, o sea, yo hablo de esto con soltura porque yo he entrenado un cadete B con chicos de 14 años y he entrenado en una academia de fútbol en Nashville con chicos que, que están ahí para disfrutar del juego y ahora me toca estar adelante de profesionales. Entonces, como he convivido con las dos realidades, puedo hablar de una y otra y sabiendo cómo son esas realidades, ¿no? Eh, en el día a día, nosotros todo lo que hacemos es para ayudar al jugador a, a- a desarrollarse o a entender qué es lo que se necesita de él el fin de semana. Es decir, el proceso de entrenamiento tiene como varias capas, ¿no? Como varias dimensiones. Por un lado está la dimensión desarrollo del jugador, que va en paralelo con la dimensión desarrollo del equipo, que va en paralelo con la dimensión preparar el partido del fin de semana, ¿no? Y en determinados momentos esos procesos confluyen y en determinados momentos tienen que ir corriendo en paralelo, ¿no? Pero todo lo que hacemos nosotros al final tiene que ver con el desarrollo del jugador, mejorar al equipo y ganar el fin de semana, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno se aproxima a ese proceso, ¿no? A ese día a día, y el jugador percibe que lo que se busca es el bienestar del jugador y la mejora del jugador y el desarrollo del jugador, el jugador es receptivo. Porque también hay que entender que convivimos eh, con un contexto de un deporte que es colectivo en el que hay intereses individuales, ¿no? Es típico, ¿no? Sí, ganamos, ganamos, ganamos el partido del fin de semana, pero el delantero no está contento porque no hizo goles. O estamos en un equipo ganador, pero hay jugadores que sienten que no son tenidos en cuenta y que no se están desarrollando y que no están mejorando y que eso les resta posibilidades de ser mejores en el futuro. Bueno, nosotros como entrenadores somos un poco ese ecualizador, ¿no? Ese tablero de control que tiene que abrir una llave, cerrar otra. Ahora le vamos a dar más prioridad al desarrollo del jugador. En esta sesión de hoy le vamos a dar más prioridad al desarrollo del jugador. En esta sesión le vamos a dar un poquito más de prioridad al preparar el partido del fin de semana porque estamos en un -1 o estamos en un -2. Y ahí siempre vamos modulando y equilibrando, intentando que todo el mundo se sienta partícipe, intentando que todo el mundo sienta que está yendo en la dirección que necesita ir.
Camilo, ahora que tocas ese tema, aunque me interesa mucho la perspectiva que me puedas dar, ¿no? Sobre todo en un deporte que es colectivo y como en todos los grupos como tal, existen ciertos roles que se suelen dar de manera natural, ¿no? Y ustedes al entrar en un equipo, por ejemplo, al entrar nuevo en un equipo, ya el equipo, supongo yo que a nivel de vestuario y de gestión humana, como quiera que sea, ya tiene establecidos ciertos liderazgos, por así llamarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto, no sé si te habrá pasado en algún momento, ¿no? ¿Hasta qué punto llegas a un equipo y notas que ese liderazgo como que no está bien enfocado y cómo es ese proceso de intentar modificar eso, de lo que es esa, ese problema, ¿no? Que tú percibes, ¿no? Pero, o sea, porque me parece muy interesante el tema de tratar de intercambiar roles, ¿no? Jugadores que han tenido cierta importancia, no sé hasta qué punto sea factible modificarlo. A ver, hablemos desde la generalidad, ¿no? Porque después casos Sí, puntuales, obviamente. Claro. no, me refiero a casos puntuales, bueno, cada uno tiene su realidad, cada equipo, cada contexto y es difícil entrar en casos individuales. Lo que tenemos que tener claro nosotros, creo yo, es que los grupos ya existen desde antes que nosotros lleguemos, ¿no? En la gran mayoría de los casos, y el jugador, los jugadores no nacen el día que nosotros nos convertimos en entrenadores de ese equipo, ¿no? Hey, bien, vivencias, situaciones alegres, situaciones de tensión, situaciones tristes que esos jugadores han pasado juntos, con el staff muchas veces, ¿no? Con la gente que está alrededor de los equipos de fútbol, que en el fútbol profesional es mucha, en el fútbol eh, amateur o de base no es tanta, pero sí existe gente, ¿no? Que está alrededor de los jugadores, que a lo mejor entrenadores que han tenido a nuestros jugadores cuando eran más pequeños y los conocen de hace tiempo y si hay un afecto, pasan muchas cosas, hay muchas relaciones interpersonales, ¿no? Ahí adentro. Y nosotros, ¡puf!, caemos ahí. Y nosotros no estamos para cambiar mucha cosa, realmente, ¿no? Porque no podemos, pero esto es como cuando uno entra a un grupo, ¿no? A un vestuario como jugador, ¿no? Te toca entrar a un vestuario como jugador. ¿Y qué? Ah, ¿qué pasa acá? Oh, ey, ¿qué? ¿Y por qué se sientan de ustedes cada uno en esos lugares? Uy, si nos cambiamos todos de lugar, ¿qué? Lo primero que te van a decir es, vos sos tarado, quédate ahí quieto, acabas de llegar, callate la boca, sentate ahí en el rincón y agradece que te dejamos sentarte. Es así, pero entrar a cualquier grupo humano funciona de esa manera, ¿no? El fútbol creo que lo que nos da, los que lo hemos vivido desde chiquitos, es justamente el aprender a- a entrar a grupos humanos distintos, porque a lo mejor uno jugó 2 años en un equipo, después se cambia y se va a otro equipo, estás un año, tal. Entonces, los que hemos mamado vestuario desde pequeños, desde chicos, sabemos entrar a diferentes grupos, ¿no? Y más allá de la personalidad de cada uno, este, hay gente más alegre, yo no lo soy, hay gente más, hay gente más seria, a lo mejor yo soy más de esos, hay gente que parece que está triste. Más allá de la personalidad de cada uno, creo que todos desarrollamos esas habilidades interpersonales que nos permiten entrar a un lugar. Y al final hay mucho de sentido común. Uno como entrenador, como cuerpo técnico, llega a un lugar y muchas cosas que ya están determinadas, ¿no? Eh, entonces nosotros creo que lo que tenemos que hacer es ir poco a poco conociendo quién ocupa cada lugar, quién ocupa cada rol, quién lleva mucho tiempo con quién, qué cosas han vivido juntos. Y eso pasa por hablarse, eso pasa por comunicarse y eso pasa por convivir un tiempo determinado, ¿no? Hay cosas que, por más que nosotros como entrenadores, cuando llegamos a un lugar, y hoy en día tenemos mucha información disponible, ¿no? Tenemos mucho, tenemos datos, tenemos videos de partidos, podemos ver los entrenamientos, podemos ver lo que vos quieras, pero las relaciones interpersonales ahí no se ven, ¿no? Y al final hay ciertas cosas que te las da el tiempo, nada más que el tiempo, ¿no? El irte conociendo, el ir conversando, el ir viendo cómo reaccionamos ante determinadas situaciones, el ir viendo
eh, quién es el primero en llegar a la cancha cuando vamos a entrenar, quién es el último en llegar, quién es el que siempre llega tarde, quién te baja a comer en las concentraciones con una gorra, quién te baja a comer en chanclas. Es decir, todos esos pequeños detalles, ¿eh? ¿Quién es quién come sin chistar lo que hay en la comida o en el desayuno, quién está siempre buscando la forma de escaparse para no cumplir con las reglas, para no comer lo que hay que comer, quién le da dolores de cabeza a los fisioterapeutas, quién le da dolores de cabeza a los nutricionistas, quién se intenta escaquear de una serie del trabajo de fuerza, todas esas cosas, detalles, pequeñas cosas que son a priori invisibles, insignificantes y que no tienen nada que ver, bueno, nosotros las vemos, ¿no? Nosotros los entrenadores las vemos. Eh, y son esa convivencia la que te va dando esa información. Y después tiene mucho que ver, bueno, después va a haber unos partidos, va a haber unas convocatorias, va a haber un banco de suplentes, va a haber unos titulares, va a haber que hacer cambios, va a haber jugadores que no van a repetir dos veces seguidas como titulares. Vamos viendo las reacciones, vamos viendo quién pone cara de culo cuando lo saco, quién se enoja cuando damos el once inicial y no está. eh, Todas esas cosas que te van dando información. Y al final es eso, ¿no? Es las conversaciones individuales que tenemos. eh, Como cuerpo técnico, el entrenador es el que marca la pauta, ¿no? De, hey, hay que hablar con este jugador. eh, a este lo agarro yo, tranquilo. A este lo agarro yo, lo agarro en privado porque lo tengo que agarrar en privado. A este, Cami, a este agarralo vos. Cuando vas saliendo del entrenamiento, te le arrimás, pasarle la mano por arriba del hombro porque necesita cariño, preguntarle qué le pasa, cómo está, cómo se siente, qué necesita y tal. A este, profe, a este agarralo vos porque el profe preparador físico muchas veces tiene una cercanía que a lo mejor los entrenadores del cuerpo técnico no tenemos. Bueno, este agarralo vos y decirle esto, esto, esto. Todo eso lo marca mucho el entrenador. Pero se trata sobre todo de eso, de comunicación, tiempo para conocer a la gente, ver a la gente, cómo reacciona en determinadas situaciones y estar muy atento a todos los detalles, muy atento, a todos los detalles. Cosas que parece que son insignificantes, no lo son. ¿Quién te mira a los ojos cuando estás hablando? Es importante. Cuando estamos todos juntos en el campo y estamos explicando una tarea y quién está mirando para el costado y quién te está mirando a la cara. Cuando estamos dando una charla en el auditorio explicando el plan de partido del rival que viene, quién está mirando al suelo, quién está atento a lo que se está explicando. Todos esos detalles en un entorno de alto rendimiento, yo creo que son fundamentales. Y eso tiene que ver, perdón que me extienda, pero No. Ajá. y eso para mí tiene que ver con tener un cuerpo técnico muy alineado, ¿sí? En el que todos entendamos esto de la misma manera, en el que todos veamos lo mismo, en el que todos estemos buscando las mismas señales, ¿sí? Y un cuerpo técnico en el que todos seamos conscientes de eh, qué tipo de mensajes hay que darle al jugador, cuando uno, eh, en qué lugar, cuál es el momento en el que uno tiene que manifestar una opinión distinta a la del entrenador. Me refiero, eso es en la oficina del entrenador, con el entrenador y con nadie más, ¿no? Pero son cosas que parecen que son tonterías, pero yo como jugador he visto cuerpos técnicos en los que a lo mejor eh, el entrenador, el segundo entrenador o un ayudante dice, bueno, esto lo manda a decir el entrenador, ¿viste? Yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero eh, bueno, no, esas cosas no pueden suceder jamás de los jamases, ¿no? Y en el cuerpo técnico que yo integro, del que yo soy partícipe, todos tenemos muy claro qué es, qué es lo que se busca, qué es lo que se necesita y cómo lo tenemos que conseguir. Camilo, y respecto también a, digamos, a todo lo que venías comentando en ese aspecto de la relación entrenador, staff, digamos, jugador, también quisiera preguntarte lo vinculado al modelo de juego,
porque imagino que previamente al llegar a un equipo, no sé si es trabajo de scout o tenga ciertas referencias de la plantilla, digamos, a la que se van a enfrentar, no solo a ese vestuario, sino hasta cierto punto, digamos, perfiles de jugadores, cómo se han movido en estos, digamos, en estos últimos años, si justo es una plantilla con jugadores muy jóvenes o una plantilla con jugadores que han tenido lesión, o bueno, todo este tipo de aspectos que al final suman información que hasta cierto punto creo que te ayuda un poco a entender no solo hasta a dónde estás llegando, sino una vez a la hora de construir, ganar un tanto de tiempo. Y acerca de esto quería preguntarte qué grado de flexibilidad existen a la hora de, digamos, traer una idea, podemos decir, entre comillas, preestablecida, digamos, de juego me refiero, y una vez chocas con la realidad, por más hasta cierto punto que hayas traído dichas ideas de forma predefinida, qué tanto al final termina variando debido a que, por ejemplo, dentro de las superioridades existen pocas tan iluminadas como esa socioafectividad que se da entre dos jugadores, que como decías ahorita, quizás a nivel de vídeo hay mucho de esa interrelación, de ese, digamos, lenguaje no verbal que nada más lo detectas estando en cancha, que cualquier análisis previo que hayas traído no termina siendo igual de reflexivo o igual de correcto de lo que terminas viviendo en ese día a día con las relaciones, digamos, que se van tejiendo a nivel futbolístico también dentro de esos jugadores. Y que, bueno, quería preguntarte un poco acerca de esto, de que hasta dónde llega dicha flexibilidad, qué tanto se está dispuesto a cambiar y qué tanto no también. Mm. Hay información, hoy en día tenemos un montón, ¿no? Desde Big Data, partidos, cortes, análisis, dibujitos con redondeles y no sé qué, historiales clínicos de los jugadores. Luego uno habla con el staff para ver qué situaciones interpersonales se pueden haber dado también entre los propios jugadores, quiénes son los jugadores que responden al trabajo de una manera, quiénes responden al trabajo de otra manera. Toda esa información eh, se tiene cuando se llega, ¿no? Y está bien. Lo que pasa es que muchas veces también nos llevan a apresurarnos en determinados juicios, este, porque la información no es objetiva. Hay información que es objetiva, pero hay otra información que no es objetiva, que viene a través de un intermediario. Y ahí se contamina con la subjetividad del intermediario, ¿no? Tal jugador, no, tal jugador, fíjate, tener cuidado porque, sé qué, o no, este jugador, olvídate, eso no lo va a poder hacer, o tal jugador, no, sí, es muy bueno porque tal cosa, y después es un tipo que capaz que no le gusta entrenar, que capaz que no encaja contigo en tu filosofía, en tu forma de ver el fútbol, en tu forma de ver la vida, entonces, sí, por mucho firulete que haga, a mí no, de repente no me va a ayudar, ¿no? Todas esas cosas que reitero, las vamos a saber cuando lleguemos, ¿no? Cuando lleguemos, cuando convivamos con ellos, cuando estemos ahí. Entonces, a partir de ahí pasa lo mismo con la idea que yo puedo llegar a tener. Yo me puedo ver 50 partidos del próximo equipo al que yo vaya a ir y más o menos me hago una película, pero es mi película. Es Esa, lo que quieres ver. esa película es mía y tiene que ver con mi subjetividad, ¿no? Ojo, la subjetividad del entrenador es importante, ¿no? Porque al final somos todos seres subjetivos. Entonces yo voy a ver en esos jugadores ciertas posibilidades y son posibilidades que las veo yo, ¿no? Otras personas, en virtud de su subjetividad, va a ver otras posibilidades, ¿sí? Porque todos somos como somos, nos gusta lo que nos gusta, sabemos lo que sabemos, ¿sí? Esto parece que es una estupidez y parece que es una obviedad, tal vez lo sea. Nosotros sabemos lo que sabemos y lo que no sabemos, no lo sabemos. Entonces todo lo que yo veo y toda la información que yo recibo, que al final es eso, es información, va a estar vista a través del prisma de lo que yo sé, de lo que yo siento, de lo que yo interpreto, ¿no? Entonces después es el día a día que te va a dar dando pistas vas a confirmar un montón de cosas y otras cosas las vas a descartar, ¿sí? Entonces tú vas a llegar con una idea al equipo y a lo mejor hay entrenadores que son parte del staff permanente del club, ¿sí? Entonces vos llegas con una idea y lo comentás con esa gente y esa gente te dice, "Mira, yo eso lo veo difícil por esto, por esto, por esto, por esto".
Bueno, y a lo mejor a veces eh, el tiempo confirma lo que tú creías y lo que tú intuías, y a veces el tiempo confirma que lo que la otra persona te estaba diciendo, que hace un año o 2 años que está conviviendo con esos jugadores, te lo decía, ¿no? Y a veces es un punto intermedio, ni una cosa ni la otra. Yo lo que creo es que si bien nosotros los entrenadores, eh, bueno, hay un amigo mío que dice, nadie sabe por qué contratan un entrenador, solo se sabe por qué lo despiden, ¿no? O sea, te despiden por no ganar. No siempre, porque en nuestro último caso no ha sido así, no ha sido por no ganar. Pero no se sabe por qué contratan un entrenador. Bueno, yo creo que eso últimamente está cambiando un poco, ¿no? Cuando ciertos entrenadores que tienen un estilo muy definido llegan a un equipo, bueno, se sabe por qué llega ese entrenador a ese equipo, ¿no? Y está muy bien tener ciertas cosas que el entrenador considera que son, bah, voy a usar una palabra que es horrible, que no se debería usar nunca, no la voy a usar, innegociables, ¿no? Ciertas cosas que, bueno, que ciertas cosas que configuran ese jugar que yo tengo muy arraigado y que yo siento que voy a querer hacer en todos los equipos en los que yo esté. Ahora, esa identidad tuya como entrenador tiene que convivir con una capacidad de adaptación radical en todo sentido, ¿no? En todo sentido. En tema, a lo mejor, ciertas reglas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, te hablo de una estupidez. Hace 10 años, a lo mejor, eh, estaba prohibido el uso de celulares, de teléfonos móviles en las comidas o en los espacios comunes de los equipos. Hoy en día, yo no sé si esa regla tiene mucho sentido. Al final, el aparatito de este es parte de quienes somos y los jugadores tienen necesidad de estarlo viendo, de estarlo revisando. A veces los usan para ver partidos mientras están comiendo, entonces están comiendo y ver partidos, porque estamos acostumbrados a una individualización de los contenidos que consumimos. Sí, es verdad, en el comedor hay una tele grande y generalmente se pone un partido ahí, en la cena, en las concentraciones. Pero a lo mejor es un partido que al tipo no le interesa un carajo ver, porque estamos viendo un partido me invento, de Premier y el tipo es francés y le interesa más ver un partido de la Liga. Y entonces el tipo, ¿por qué no se puede poner en una tablet y en un teléfono su partidito de la Liga Francesa mientras come? ¿A quién jode? ¿A quién le hace daño? ¿A quién molesta? No joda a nadie. Entonces, bueno, teléfono. Ah, no, pero el teléfono solamente se puede usar para ver partidos, no lo pueden usar para chatear con la esposa. ¿Y por qué no va a poder chatear con la esposa? O sea, si mientras todo funcione de una manera no forzada y dentro de un marco de sentido común, ¿no? ¿Por qué no puede pasar? Me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? De adaptarse hasta en esos pequeños detalles. Ni que hablar que tu metodología, tu forma de trabajar, los ejercicios que uno propone, se tienen que adaptar, eh, porque la forma en la que vas a jugar se va a tener que adaptar. Hablábamos antes del caso de Servi, ¿no? Antes de arrancar a- a grabar. Un tipo que tiene una identidad bastante definida de juego. Seguramente muchos caminos los ha ido transformando a, a través del paso del tiempo y a través de los equipos que ha dirigido, ¿no? De Palermo, de, no sé, Benevento, de Sassuolo, de Brighton, el Pic de Marsella, el tipo, Shakhtar. O sea, el tipo seguramente para los que no sabemos qué es lo que pasa ahí adentro, vemos que, no, mirá, siempre intentan atraer para después ser un poco más verticales y bueno, pero hay millones de matices que nosotros no estamos percibiendo y que él sí percibe. Entonces, que son medios para llegar a ese fin al que él quiere llegar. Seguramente se habrá tenido que adaptar en un montón de cosas, seguramente habrá tenido que adaptar eh, el día a día de sus sesiones de entrenamiento a los jugadores que ha tenido, a los contextos que ha tenido, y ahí nosotros no tenemos más remedio que adaptarnos. No pasa nada, Nori, que tengamos un espectador más. Bienvenida. Entonces, a tu respuesta, a tu pregunta, mi respuesta es,
seguramente hay cosas que son parte de uno y sin duda va a haber que estarlas revisando constantemente, ser muy, muy riguroso con uno mismo para saber dónde estoy siendo eh, intransigente de manera eh, excesiva, de manera irracional, ¿sí? Y dónde están esos elementos en los que yo me tengo que adaptar. Entonces yo soy muy eh, partidario de ser un radical de la adaptación. Camilo, ¿y cuánto se aprende del jugador? A ver, en el sentido sobre todo de que yo creo que cada jugador en sí es un mundo. Y te pongo el ejemplo, yo creo que te lo comenté una vez por interno, que estaba haciendo la asesoría a un muchacho que se interesa muchísimo con el juego, está haciendo análisis individual. Y quizás el fútbol, lo que yo creía que era sus mejores cualidades, o la manera en donde se podían potenciar, iban, no iban para nada de la mano con las necesidades del equipo, incluso con lo que le pedía el entrenador, ¿no? Pero obviamente, el mejor consejo que le podía dar es escucha a tu entrenador. Es el mejor consejo que le puedo dar en todo momento porque es lo que lo va a ayudar a jugar bien. Pero el punto es, sobre todo porque él no hablaba. No lo hablaba con nadie, no lo hablaba con nadie del staff, no hablaba la incomodidad que se sentía jugando, no hablaba, no se atrevía tampoco, digamos, que a decir un poco por dónde él creía que podía mejorar, cosas así. ¿Hasta qué punto esa comunicación o esa no comunicación la has podido vivir o la has podido palpar? El jugador es la principal fuente de información que tenemos nosotros, ¿no? O sea, es nuestro maestro, es el que sin decir nada, porque no lo dicen, porque muchas veces es, sí, a través de conversaciones, pero es difícil que venga un jugador y te golpee la puerta de la oficina y te diga, mister, la verdad, este, no, yo siento que que no encajo en esta forma de jugar. O sea, eso no te lo va a decir nadie. Porque todos quieren jugar y es normal, todos quieren jugar, todos hacen el esfuerzo de adaptarse un poco a lo que nosotros vamos pidiendo, que tiene que ver con lo que vamos visualizando con el equipo y tal. Pero ellos te están dando información y te están enseñando a través del juego, en el día a día, ¿no? En cuando yo propongo un juego de posición, bueno, a ver qué hace, a ver cómo resuelve en estos espacios pequeños. Y a lo mejor ese día, el motivo que sea, hay una limitación de toques. Bueno, a ver cómo resuelve. A ver cómo se relaciona con el juego. Puede jugar en estos espacios cortos, no puede jugar con los espacios cortos. eh, Tiene el juego en la cabeza antes de recibir, entonces él ya sabe, cuando recibe la pelota, ya sabe dónde está el siguiente pase, percibe si el rival salta, si el rival no salta. Todo eso te lo dicen los jugadores a través del juego. Nosotros lo vamos viendo, ¿no? Después, a nivel de la parte más em, de conversación, no quiero decir parte humana, porque para mí no hay nada más humano que el individuo jugando, ¿no? Pero me refiero a todo lo que tiene que ver con conversaciones fuera de la cancha o fuera del contexto específico del entrenamiento y del fútbol. Claro que te van enseñando que a lo mejor hay otras formas de ver las cosas, que no son la forma en la que yo lo tenía visto, que a lo mejor no es que él no lo haga porque no le da la gana, que no lo haga porque que no es que no lo hace porque me quiere demostrar que la tiene más grande que yo, sino que capaz que no entendía, o capaz que no le gusta, o capaz que, eh, no sé, se siente mejor cuando tiene a otro compañero cerca porque tiene una afinidad futbolística o tiene una afinidad personal que no tiene con otro. ¿Qué sé yo? Te enseñan todo el tiempo. El jugador es el juego. No hay juego sin ellos y nosotros tenemos que estar pendientes de cómo reaccionan. Por eso te decía antes, se hablaba antes de los detalles, de las pequeñas cositas que no se nos pueden escapar como cuerpo técnico, ¿no? Eh,
todo, 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 todo. El juego, el cómo te dicen buenos días, cómo no te dicen buenos días, cómo te saludan cuando llegan a la cancha, quién es el primero en llegar, quién te pide trabajo extra, quién no te pide trabajo extra porque lo quiere, te pide trabajo extra porque quiere quedar bien, porque sabe que a ti te gusta que te pidan trabajos extras, qué sé yo. Todas esas cosas que tienen que ver con seres humanos conviviendo en un entorno en el que todo el mundo quiere conseguir algo, ¿no? Todo el mundo quiere conseguir algo, ya sea jugar más, ya sea que me quieran, ya sea que me consideren que soy bueno en lo que hago, un mejor contrato para el año que viene. eh, Me queda un año de contrato, me quedan 3 años de contrato, reaccionan diferente cuando les queda 3 años que cuando les queda un año. Qué sé yo, somos seres humanos ahí tirados, ¿no? Todos, pum, arréglense. Nos trajeron a todos acá sin preguntarnos si queríamos venir. A veces vinimos porque era lo que había, o vinimos porque pues, no me salió nada mejor. Entonces, bueno, acá estamos. Hay gente que está contenta de estar acá, hay gente que lo ve como un castigo el estar acá porque cree que debería estar en otro lado, o se merece estar en otro lado, y ahí estamos todos tirados, conviviendo y haciendo lo mejor que podamos. No te escucho. Sí, sí, perdón. Quiero saber tu opinión, porque me interesa mucho tu opinión, porque sé que me vas a dar una respuesta muy inteligente, ¿no? Por así llamarlo. Mira, sobre todo venimos de muchos años escuchando de que el juego no se piensa, de que el juego no se piensa. Y no sé hasta qué punto esa frase es cierta, en el sentido de que yo creo que lo que no se debe pensar es cómo reaccionar, los gestos técnicos, cómo tú moverte en ciertas situaciones y cosas similares. Pero lo que es el juego en sí, yo soy ferviente, de creencia ferviente de que el jugador tiene capacidad de descubrir cosas dentro de un mismo partido, incluso cosas que el entrenador no es capaz de llegar, obviamente, ¿no? Porque al final, por más que quieras controlar, no vas a poder controlarlo todo. Primero quería saber tu opinión, hasta qué punto crees esto, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Y luego, que si te gusta ese jugador intranquilo, por así llamarlo, ¿no? Ese jugador con capacidad de intentar buscar soluciones, de intentar aprender cosas nuevas, por así llamarlo. Te pregunto, perdona, esto que el juego no se piensa, ¿estamos hablando de jugadores, de entrenadores? No, no. Ah, No, ya, sí, claro, sí, claro. obviamente. Sí, Ah, sí, no, no sé, sí, sí, porque yo claro. no hago otra cosa que pensar en esta Eh, Claro, vicio claro, sí. desde que me levanto hasta que me acuesto. Este, jugador. Ya lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Nori? Que yo creo que no está muy claro tampoco, cómo el jugador piensa el juego, ¿no? O sea, nosotros pensamos que hay jugadores, eh, a lo mejor muestran un interés más por lo táctico, ¿sí? Eh, y que entienden un montón de cosas porque a lo mejor tienen cabeza más como entrenador, más de entrenador, o jugadores que a lo mejor ya se están acercando al final de su carrera y ya tienen otra cabeza, o jugadores que vienen de otros contextos donde el juego, les enseñan a interpretar el juego desde otros prismas, como puede pasar con algunos jugadores, que vienen que pasaron por la Masía, bueno, la cantera del Real Madrid. Por ejemplo, nosotros en Valladolid yo tuve a Monchu, ¿no? Y entendía todo. Entonces tú le decías a Monchu una cosa y se daba vuelta y te decía ok, y a veces se daba vuelta y te decía, no, mister, no, eso no, porque si yo salto acá, va a pasar que salta este otro acá, y entonces el otro, pa, 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 pa. Entonces tú cada vez que le decías algo a Monchu, tenía que estar muy bien argumentado y tenía que estar muy bien justificado, porque sabía que el tipo entiende. ¿Me explico? No te iba a decir que sí porque sí. O sea, Claro. si él estaba de acuerdo, te iba a decir que sí. Y si él veía otra cosa, te iba a decir, mister, yo veo otra cosa. Entonces, eh, pues está bueno eso, ¿no? Porque es como que lo que hablábamos antes, ¿no? Del, del cómo nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros, me refiero a los entrenadores en general, pero cuando estás en un equipo profesional,
tenés que estar preparado para eso. Porque al nene de 13 años la discusión se termina porque yo soy adulto y él es niño y que es difícil que te diga que no lo va a hacer. Y si te bueno, está bien, no jugás el domingo y ya está. ¿No? O, pues, se hace porque lo digo yo y punto. Como hay muchos entrenadores por ahí, todos lo hicimos alguna vez entrenando en categorías de base. Cuando llegas a primera división con jugadores profesionales, bueno, hay que ir bien, bien armadito, bien pertrechado, porque vas a tener fenómenos como Monchu, tipo que a nosotros nos dio muchísimo, un tipo al que aparte le tengo un aprecio a nivel personal brutal, porque siempre estuvo comprometido al máximo con el equipo y con nosotros como cuerpo técnico, eh, que te va a saber articular lo que el juego que él tiene en la cabeza. Hay otros jugadores que no tienen esa capacidad de articular el juego, pero eso no quiere decir que no piensen, eso no quiere decir que no tengan el juego en la cabeza. Eh, Ellos están viendo cosas todo el tiempo. Por ejemplo, te pongo ejemplo de un extremo, ¿no? Normalmente en un equipo, em, los más acelerados, ¿no? Son los extremos. Sí, porque pensemos cómo es la trayectoria de un extremo desde que es pequeñito hasta que llega a primera división, ¿no? Porque a lo mejor al central le pedimos un montón de cosas, al lateral le pedimos un montón de cosas y a los volantes le pedimos un montón de cosas, ¿no? Al extremo le pedimos que se saque gente de arriba y que sea rapidísimo. Y es normal, el tipo va pasando filtros porque soy rápido y me voy, y me voy, y me voy, y me voy. Y muchas veces los entrenadores no quieren perder tiempo, entre comillas, perder tiempo, ¿no? Nunca es una pérdida de tiempo, en explicarle cosas al extremo, no esa cosa que lo vayamos a estropear, ¿no? No esa cosa que la vayamos a joder, que le empecemos a explicar cosas y entonces el tipo se haga un merengue en la cabeza y ya deje de hacer lo que él ya es bueno haciendo. Y entonces el tipo va pasando filtros, y un día se encuentra en un estadio con 50.000 personas jugando a irse de gente, ¿no? Y bueno, la élite te demanda que aunque tú seas extremo, a no ser que seas un caso sobrenatural, eh, que los hay, ¿no? Pero te va demandando que tú vayas entendiendo el juego desde un poquito más de la táctica, ¿no? Y me refiero a esa comunicación con compañeros, intracomunicación, ¿no? Del equipo, saber cuál es tu rol, saber que cuando no la tenemos te tenés que cerrar acá para saltar en la presión acá. En la élite, hablamos de élite en serio, esos jugadores que no entienden nada no existen ya, ¿no? Todos tienen que entender, todos tienen que tener claro, todos tienen que tener capacidad de sacrificio, todos tienen que defender, todos tienen que ser muy buenos atacando. Pero en otros niveles todavía existen esos jugadores que capaz que no entienden el juego desde lo colectivo, sino que lo entienden más desde la individualidad. Bueno, ese también entiende. Nosotros nos creemos que a veces, este no entiende nada. No existe el jugador que no entiende nada. No entienden desde la forma que nosotros lo entendemos, desde esa capacidad de entender el juego, desde lo táctico, que tiene que ver con lo colectivo y con esa comunicación, entiende todo, ¿eh? Entiende cuando su lateral se cierra y le quiere tapar el pase por dentro, que él se tiene que ir por fuera, entiende. O sea, todas esas cosas las entienden. Y si todavía no las entienden es porque nadie se sentó y se las explicó, las pueden llegar a entender. Cuando ellos ven que es en su propio beneficio, empiezan a escuchar, porque no son pelotudos. El jugador no es idiota. No hay jugador de fútbol profesional que sea estúpido. Son todos inteligentes, son todos muy inteligentes, por eso llegaron hasta donde están. Y reitero, eh, muchas veces las carencias de comprensión del juego desde lo colectivo que pueda llegar a tener un jugador no son culpa del jugador, son culpa de todos los que pasamos por ese proceso de desarrollo y formación de ese jugador que no quisimos explicarle al jugador porque no nos convenía en su momento. Porque si es rapidísimo, ¿qué le vas a explicar? Déjalo al niño ahí pegado contra la banda y cuando le llegue la pelota que haga lo suyo. Bueno, somos nosotros Perfecto. los, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de que ese tipo haya llegado a primera división. Y bueno, ahí ya le toca el trabajo al entrenador o los entrenadores de un staff profesional, el ir ayudando al jugador a depurar eso. Todo esto, ojo, em,
sin quitarle la esencia a ese jugador, ¿no? Que ese jugador llegó ahí porque hace lo que hace. No vamos a ser nosotros ahora los iluminados que, que le saquemos al jugador la capacidad de hacer lo que él ya es bueno haciendo. Normalmente eh, el desarrollo del futbolista eh, en esos entornos de alto rendimiento pasan por eh, ayudarlo a que lo que él hace bien lo haga mejor, ¿no? O sea, más consistente en hacer eso que él ya es muy bueno haciendo y ver dónde lo podemos ayudar a, a crecer. Ahorita hablabas, Camilo, acerca también de lo que es esa máxima del individuo, por llamarlo de alguna forma, que quizás hoy se ve mucho más acrecentada de lo que pudo llegar a verse hace algunos años, sobre todo, bueno, por las propias, podríamos decir, dinámicas de la vida, la propia llegada de este mundo digital, la tendencia, por ejemplo, de los celulares, al final son cosas que nos han obligado a cambiar muchísimo en estos últimos años como, digamos, como especie. Yo soy muy joven, yo ya nací en esta era, pero por lo que he podido escuchar, por lo que he podido dialogar con personas, no es que ustedes sean mayores, pero bueno, han vivido un poco más que yo Eso te iba y a decir, digamos, yo tampoco te veo tan joven, ¿eh? No te tires flores, ¿eh? Te veo yo bastante, tengo 22 años, 23 años, o sea, estás yo reventado, nací ya en este siglo. te veo reventado, perdona que te lo diga. No, Y Nori, entonces, que no se crezca tampoco, es decir, le faltó decir, no soy más guapo que ustedes, bueno, pero Sí, imagino también que con este cambio de siglo y todo lo que se ha vivido, digamos, al final ustedes están entrenando, digamos, jugadores de esta nueva generación, claro, digamos, esta generación Z que le suelen llamar, con sus propias características a nivel individual y bueno, con toda la llegada también de lo que es el individualismo metodológico en las diferentes áreas de la vida y demás. Y quería preguntarte por ejemplo, en este tiempo que estás en pausa en relación con esta máxima del individuo, que creo que también se está como que rescatando nuevamente en propuestas futbolísticas que se están viendo a día de hoy, en ideas de juego que están nuevamente llegando o que están en constante evolución. A mí sí me gusta la palabra evolución, aunque hay quien dice que todo ya estaba inventado y que se está trayendo. A mí sí me gusta la palabra evolución, justo por lo que habíamos hablado al inicio de que no somos las mismas personas hoy que éramos que éramos ayer ni los contextos son los mismos. Y bueno, en relación con esto, quisiera también que me comentaras acerca de este tiempo en el que están en pausa, qué se prioriza ver, qué se prioriza seguir y cómo mantenerte tan cercano a estas tendencias digamos, de estas dinámicas que son tan cambiantes y que diariamente te trae, digamos, nuevas propuestas, cómo mantenerte dentro de la rueda o dentro de esa bola de nieve, pese a que no estés directamente involucrado en un equipo. sí, es muy interesante lo que planteas porque sí que es verdad que el mundo ha cambiado, ¿no? Yo ya tengo casi 44 años, tengo 43, y el mundo desde que yo jugaba al fútbol en la calle, en mi barrio, en Montevideo, donde la televisión empezaba a las 5 de la tarde, al mundo de hoy, ¿no? En el que yo me puedo comunicar con Donald Trump si quiero, porque le puedo enviar un mensaje directo de Twitter. O sea, es una cosa que no me responda, pero puedo enviárselo. Este, estamos hablando de que el mundo es completamente distinto. Y estos chicos con los que nosotros trabajamos hoy en día y con los que la gente que trabaja en la base también trabaja, porque al final ya eh, son todos los que juegan en primera división, 90% son nativos digitales, ¿no? Nativos, crecieron con un iPhone y un iPad en la mano. eh, Buscan mucho lo que es la individualización, ¿no? Están acostumbrados a, porque al final el móvil lo que hace es va filtrando las cosas que te interesan, las cosas que a ti te gustan y te muestra esas cosas. Entonces al final todos usamos Instagram, pero vemos todos cosas distintas en Instagram. Nadie ve. Este, por eso a mí cuando, por ejemplo, me mandan vídeos de bromas pesadas y los abro, digo, la puta, me cagaron el algoritmo, ya ahora me va a empezar a salir estas pelotudeces que no quería ver. Bueno, eso pasa. Entonces se trata también de adaptarse un poco a eso, de adaptarse a cómo llegarle al jugador,
que tiene que ver mucho con, eh, obviamente, con lo audiovisual, pero con la individualización. El jugador necesita verse él en el entrenamiento, ¿no? Y él en el partido. Si él no se está viendo a él, no está prestando atención, no te está dando ni pelota, ¿sí? A no ser que sea algo que dentro de la cultura del equipo ya hemos conseguido establecer que es algo muy importante para todos, en cuyo caso te va a ver aunque no salga él, el jugador necesita verse él, ¿sí? Y esto plantea también un desafío porque está buenísimo, está, está buenísimo, es lo que es esta exaltación del ego en la que vivimos hoy en día, ¿no? En la que estamos todos pendientes de a ver qué puedo publicar en Instagram, a ver cómo puedo eh, distinguirme del resto, a ver cómo puedo, y llegamos a situaciones que son absurdas, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, no tengo nada en contra de los tatuajes, ¿eh? Que qué constancia que te veo ahí, Nori, que vos tenés tatuajes. Este, el tatuaje en sí es algo para distinguirse del resto, ¿no? Pero vivimos en la paradoja en la que hoy en día todo el mundo tiene tatuajes. El raro es el que no tiene tatuajes. Entonces, al final, la forma que tenemos de distinguirnos hoy en día es no tener tatuajes, ¿no? Y creo que esta, esta, esta exaltación del ego nos ha ido llevando a situaciones que son medio raras, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar, ver cómo dentro de ese mundo en el que todo el mundo busca distinguirse, en el que todo el mundo busca ser reconocido, en el que todo el mundo busca eh, ese reconocimiento, bueno, buscar la forma de todo eso colectivizarlo, ¿no? Porque al final tenemos que jugar todos juntos, ¿no? No, no, no podemos tener un equipo que funcione como una orquesta cuando todos queremos ser solistas, ¿no? En todo caso, tendríamos que ser como una especie de banda de jazz en la que todos vamos a tener un momento para ser solistas, pero somos todos parte de la orquesta, ¿no? Y entender que hay un momento en el que el del saxofón va a agarrar y va a hacer un solo, mientras todos seguimos tocando la melodía y marcando el ritmo, ¿no? Y el del bajo, que es el encargado de marcar el ritmo, en algún momento capaz que también eh, tiene la oportunidad de hacer un solo, ¿sí? Pero no podemos tener al de la batería, al del saxo y al del bajo haciendo un solo al mismo tiempo, porque si no, esto es un relajo, ¿no? Y creo que ahí es donde está la dificultad, ¿no? Darle a todo el mundo ese espacio para que se sienta especial, que al final es lo que es ser entrenador de fútbol, es eso, ¿no? Que todo el mundo se sienta especial, que todo el mundo se sienta visto, que todo el mundo se sienta reconocido, sin perder de vista que necesitamos de colectivizarnos. Yo veo algunas propuestas eh, em, futbolísticas hoy en día que también me parece que van a veces un poco en contra de lo que es la esencia del juego. Por ejemplo, se habla del caso por ejemplo, ¿no? Que se lleva a extremos todo, a ver, todas las propuestas futbolísticas a nivel medio de comunicación, incluyo Twitter como un medio de comunicación, este, se llevan a extremos em, en los cuales se tienen que simplificar, sobresimplificar para poder comunicarlas y que la gente las entienda, ¿no? Y muchas veces se pierde el matiz, que es donde está realmente la riqueza. Pero se pone esa contraposición entre comillas, el juego de posición y el relacionismo, porque el juego de posición robotiza y el relacionismo es la libertad, es el potrero, es el campito, el jugador que puede hacer lo que le dé la gana y que vaya donde su instinto le diga. Vale, perfecto. Bueno, ni el juego de posición robotiza, es una perogrullada como una catedral de la que se ha servido mucha gente bueno, para tener su momento de gloria y de fama con esto del relacionismo, ni el relacionismo es la exaltación del individuo y de la libertad, donde todo el mundo pueda hacer lo que quiera y donde todo el mundo pueda ser libre y feliz, ¿no? Me parece que son
situaciones que no tienen nada que ver. Eh, Me parece que si el relacionismo realmente fuese eso, ¿sí? La exaltación del individuo, me parece que no hay nada que vaya más en contra de la esencia de este juego. La esencia de este juego es colectivizarnos. La esencia de este juego es yo ser parte de algo más grande que yo. ¿Sí? La gente que empezó a jugar este juego y que lo hizo famoso y que lo hizo grande en todo el mundo, era gente que trabajaba en fábricas, que buscaba en líneas de producción, que buscaba escaparse de la robotización, tener un espacio de expresión, ¿sí? Pero a través de la colectivización, a través del ser parte de algo con otros compañeros que vivían ese día a día en la fábrica, ¿no? Entonces me parece que hablar del relacionismo como la cúspide de la libertad y la cúspide de la máxima expresión del fútbol es antidemocrático, porque el fútbol tiene en su esencia muy arraigado esta corriente democrática que tiene que ver con que todos podemos ser parte del fútbol. Y si nosotros creemos lo que esto del relacionismo nos dice, entonces que el fútbol era solo para virtuosos. Entonces solamente Maradona, Bocini, Di Stéfano y Cruyff podían jugar al fútbol. Camilo Esperanza no puede jugar al fútbol, porque como Camilo no es un virtuoso, ¿no? A Camilo le van a decir, no, Camilo, vos quédate ahí atrás, ¿a dónde vas? No, no, porque a mí el relacionismo me dice que me puedo ir a cualquier lado y ser feliz. Y yo hoy tengo ganas de correr para adelante y hacer goles. Eh, no, esto no funciona así. De la misma manera que en una sociedad no podemos hacer cada uno lo que nos dé la gana, ¿no? Todos estamos sujetos a determinadas normas y a determinados constreñimientos, ¿no? Entonces me parece que esta idea del relacionismo, como les digo, como la cúspide del fútbol, ¿no? Esta idea de que cómo fluyen, mirá cómo tiran taquitos en toda la cancha, y mirá cómo tiran paredes en toda la cancha, pues está bien, a mí me encanta ver eso, y hay equipos que lo hacen, pero está al alcance de muy pocos, eso. Y entonces, ¿qué le estamos diciendo a el otro 90% de niños que quieren jugar al fútbol y que no pueden tirar un taquito? ¿No puede jugar al fútbol? Claro que puede jugar al fútbol. Hay jugadores de fútbol que llegaron a la élite y que no tiraron un taquito, pegaron unas patadas monumentales de repente, y no tiraban taquitos, y llegaron a la élite del fútbol, y capaz que fueron campeones mundiales. Entonces lo que nosotros no podemos hacer es, me parece, es volvernos, es entrar en esta dinámica, en esta rosca de esa sobreestimación del ego, ¿sí? Hasta tal punto de volvernos elitistas. Perfecto. Sí, Camilo, no, y sobre todo yo creo también que al final también, como tú dices un poco, ¿no? Es una batalla un poco más comunicacional que el propio juego, porque al final el juego tiene una lógica y tiene un sentido común que no acepta tanto fraccionamiento como tal, ¿no? Ya para ir despidiendo, Gas y Camilo, primero agradecerte obviamente esta hora y piquito de sabiduría que nos has compartido aquí, dejarte la puerta abierta porque se nos han quedado varios temas en el tintero, pero bueno, Monchi tiene que también que irse a entrenar también. Y bueno, y te quería un poco terminar antes que Monchi despida, un poco por donde empezamos, ¿no? En estos 2 años que han pasado, ¿no? Que han transcurrido desde la última vez que hablamos, ya nos respondiste un poco, ¿no? Pero bueno, si tuvieras que matizar en breve, ¿cuál es la mayor alegría que te has llevado en estos 2 últimos años? Que bueno, que me la dirías y luego también ya para que ayudes un poco a Monchi, que ahora está empezando, sobre todo a Monchi, que está empezando en esto de ya un poquito más serio a nivel profesional, por así llamarlo. ¿Qué consejo le puedes dar al mismo Monchi? Buah, como para dar consejos estoy yo, ¿no? Este, la mayor alegría que yo me he llevado seguramente tenga que ver con el ascenso con el Valladolid a Primera División. No tanto por el resultado del ascenso en sí, sino por cómo se dio, ¿sí? Eh, en cuanto al juego del equipo, que por momentos me identificó mucho, pero más que nada por cómo se dio la temporada, ¿no?
Los primeros 5 partidos con el Valladolid, nosotros tuvimos una victoria, un empate y 3 derrotas. Durante muchos momentos de la temporada, nosotros dormimos fuera de playoff. Eh, y cuando parecía que la cosa se caía y nadie creía en nosotros y nos pegaban por todos lados, el equipo tuvo la fortaleza y tuvo la capacidad de sobreponerse a todo eso, hacer una racha final. Creo que fueron no sé si fueron como 12 partidos sin perder, este, y terminar consiguiendo un ascenso de la manera que se consiguió en el partido que se consiguió, ¿no? Un partido de que íbamos perdiendo 2-1 en el minuto 81 y terminamos ganando 3-2 en el minuto 94. Sí, no se me ocurre un, un- un partido que pueda resumir mejor y condensar mejor todo lo que fue esa temporada. Pero por sobre todas las cosas me alegra eh, el con quiénes, ¿no? Los compañeros de viaje con los que se consiguió ese éxito, que después nos llevó a vivir cosas muy bonitas como jugar en primera división, jugar en el Sánchez Pizjuán, jugar en el Bernabéu, jugar contra el Barça, eh, y después a venir aquí a Inglaterra, ¿no? Yo siempre digo, no es el qué, no me interesa tanto, tampoco es tanto el cómo, me interesa el cómo más que el qué, pero no es tanto, sino el con quiénes, ¿no? Quiénes son los compañeros de viaje, para mí es lo más importante de todo y esa es mi mayor alegría y mi mayor satisfacción, haber tenido el privilegio de haber sido parte de eso. Y después, Monchi, amigo, ¿qué te puedo decir? Paciencia, mucha paciencia, mucha reflexión, mucha meditación, mucha autocrítica, ¿sí? Porque no sabemos nada, no sabemos tanto como creemos saber. Este, a veces va a venir gente que nos va a decir cómo tenemos que hacer las cosas y nuestra primera reacción casi siempre es decir, ¿y este qué carajo sabe? No importa, no perdemos nada escuchándolos, porque a veces te pueden decir cosas que uno no está viendo y que a lo mejor como mínimo te ponen a pensar. Ya esa es una victoria. Y después, mucha paciencia. Esto es muy cambiante, no existen los procesos lineales. Yo justo hoy ahora estoy preparando una charla, una conferencia que me invitó la Federación de Polonia a dar en Varsovia a finales de noviembre para los alumnos del curso UEFA Pro, ¿sí? Acerca bueno, de cosas en las que yo creo y de cómo se prepara como una semana de trabajo. Y Y yo estoy pensando, ¿qué les pongo? Voy a ir ahí, Camilo Esperanza. ¿Y este quién carajo es? Imagínate, los polacos del curso UEFA Pro. ¿Y este quién carajo es Camilo Esperanza? No salió, no lo conoce nadie, no salió nunca en la tele. Y de verdad, a mí no me conoce nadie. Es una de las grandes ventajas de ser segundo entrenador. No te conoce nadie, podés hacer tu vida tranquilamente, así como nadie te para a pedir fotos, no te putea nadie cuando perdés. Es una de las grandes ventajas. Este, y pensaba, no, bueno, pero capaz que les tengo que poner como una línea de tiempo con mi trayectoria y mi currículum, ¿no? Un poquito, para que sepan quién soy, qué he hecho. Y esa línea de tiempo, ¿dónde empieza? Empieza en el Valladolid. Esa línea de tiempo que yo les tengo que mostrar, ¿dónde empieza? Empieza en Guayaquil City, que fue el primer equipo profesional en el que trabajé. Empieza cuando trabajé en el Barça. Empieza cuando yo dirigí el KDTV del Masnou en el año 2008, que fue el primer equipo en el que yo dirigí. Empieza en el 2005, cuando yo me mudé a Barcelona y lavé autos en un parking subterráneo, que fue el primer trabajo que tuve en Barcelona, cuando cargué cajas en un depósito, cuando hice de instalador de internet en la casa de las personas mientras hacía el curso UEFA Pro. Empieza en Nuevo París, allá en mi barrio en Montevideo, cuando jugaba en la calle. A lo que voy es, habrá gente que verá hoy en día mi currículum y dirá, no, mira, Camilo empezó en un KDTV y ahora estaba en el Watford. Mirá, qué ascenso.
¿no? ¿Qué ascenso meteórico? Y no, las pelotas, ascenso meteórico, nada, porque en el medio tuviste acá, tuviste allá abajo, tuviste de vuelta más o menos, sacaste la cabeza del agua un poquito, te volviste a ir para abajo. Tranquilo, tranquilo que a nadie le importa el resultado del domingo. O sea, si estás dirigiendo, para mí, el resultado del domingo no importa. Lo que importa es dentro de 20 años. ¿Dónde vas a estar? ¿Cómo vas a estar? ¿Quién vas a ser? Y si los jugadores que entrenaste hoy, si te ven en la calle, te saludan. Es lo más importante. A mí, y los dejo con esto, ya no rompo más las bolas. Una de las mayores alegrías que me dio el fútbol fue la temporada pasada con el Valladolid, jugamos con el Mallorca. Estoy en el vestuario antes de empezar el partido y me vienen a buscar. En la oficina, ni siquiera en el vestuario, porque el vestuario nosotros antes de los partidos no vamos mucho, ¿no? Cami, te buscan. ¿Me busca quién? No, te busca alguien del Mallorca, no sé. ¿Quién es? No, el utillero del Mallorca que dice que te conoce. ¿Qué sé yo? No, la verdad, no tengo ni idea, pero bueno, voy. Fui ahí a una zona del estadio del Valladolid, donde están en medio de los dos vestuarios. Era uno de los jugadores que yo había tenido en ese Masnou del 2008, que fue el primer equipo que yo dirigí y que hoy por hoy es el utillero del Mallorca. Ya está. A pesar de todo lo que les hice, porque era el primer equipo que yo dirigía y era un desastre, a pesar de todo lo que les hice sufrir, ese tipo, que era un niño, ¿no? Cadete B, que son cadete de primer año, a lo mejor tienen 14, 13 años, hoy que es un hombre hecho y derecho, se acordó que en el Valladolid trabaja Camilo Esperanza, el pelotudo este que me dirigió cuando yo tenía 13 años, y vino a saludarme y a darme un abrazo. Ya está. No necesito mucho más. Eso es lo más importante de todo. Después el resto, cuento, humo, todo es mentira, espejitos, humo, y no es importante. Camilo, qué bueno que hayas terminado con esta anécdota, porque justo una de las razones por la que queríamos que estuvieras acá, además de todo lo que íbamos a aprender nosotros y que tenemos nosotros, digamos, la bendición de poder estar en contacto contigo y también de poder estas charlas llevárselas a personas que están del otro lado de la pantalla, que siguen nuestro proyecto, que siguen también tu trabajo desde hace muchos años. Y también hoy que hemos hablado tanto de todo este tema de las tecnologías, nos han permitido cosas como esta, poder contactar con personas como tú que nos han formado, o sea, forman parte también ya de lo que es nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo también profesional, y qué decir también de este proyecto que como te decíamos, como te dijimos al principio, también es tu casa. Y las puertas, como te decía Nori, siempre van a estar abiertas porque sabemos que tienes muchas responsabilidades, tienes compromiso, pero siempre que puedas pasarte, aunque sea un ratico por acá, no lo vamos a dudar en molestarte porque sabemos que al final no solo lo vamos a disfrutar nosotros, los van a disfrutar también quienes están del otro lado de la pantalla. También, antes de finalizar, decir y agradecerte públicamente porque los horarios están un poco, digamos, cambiados. Es tu noche, es muy tarde donde estás. Nosotros te hablamos de la posibilidad de grabar en nuestra madrugada, pero dijiste que no querías como que nosotros tuviésemos entre comillas ese sacrificio, que nunca iba a ser un sacrificio, lo íbamos a disfrutar muchísimo, pero creo que hago un poco público, discúlpame que lo haga público este gesto porque creo que hablas de lo que eres como persona también y de que siempre estás dispuesto para hablar de juego. Y eso para nosotros es tan importante o incluso más importante de que otra cualquier cosa. Estás aquí hoy junto a nosotros y queríamos relanzar también estas dinámicas de episodio que ya teníamos detenidas justo contigo, no por lo que eres hoy profesionalmente y a los lugares a los que has llegado, que son de primerísimo nivel y lo mereces, sino también por lo que eres como persona. Y creo que eso vale muchísimo por siempre decirnos que sí desde el primer momento, cuando éramos un proyecto pequeñito, todavía seguimos siendo pequeñitos, pero al menos somos un pequeñito con más experiencia y siempre dijiste que sí, siempre estuviste dispuesto. Así que bueno, te paso la palabra, Nori, pero por mi parte agradecerte nuevamente por querer pasarte por acá y por todo lo que nos termines aportando. No, nada, suscribo 100% tus palabras y bueno, como tú dices, Mochi, no, de hecho es un proyecto que nació, yo creo que
si nació para algo, nació para estos ratos. Yo, eso es algo que tengo claro y bueno, agradecerte de nuevo, Camilo. Bueno, estaremos en contacto, desearte toda la suerte del mundo y bueno, nada, un abrazo. Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande y vamos arriba. Estamos en contacto.